precisamente a uno de nuestros docentes e investigadores de la Universidad Mayor de San Andrés, a quien ya tengo en pantalla precisamente en todo este espacio de monitoreo y evaluación COVID-19 en Bolivia. El doctor Gabriel Durán se encuentra ya con nosotros. Doctor Durán, muy buenos días. Él es docente de la Facultad de Medicina de la universidad más importante del país, la UNSA, especialista en reumatología y presidente de la Sociedad Paceña de Reumatología. Vamos a hablar, doctor, muy buenos días, sobre las recomendaciones para pacientes con enfermedades reumatológicas y COVID-19. Buenos días, Jimena, muchas gracias a usted, a su programa y al canal por brindarnos este espacio, permitir algunas recomendaciones que tenemos para los pacientes con enfermedades reumáticas. Doctor, las enfermedades reumáticas más frecuentes de las que escuchamos hablar todo el tiempo son la artrosis, la artritis reumatoidea, por ejemplo, la psoriásica, la cristálica, que es conocida como la gota, la fibromialgia, el lupus. ¿Cuáles son las enfermedades reumáticas más frecuentes para que podamos empezar ya esta conversación con la relación del COVID-19? Bien, efectivamente sí, las patologías que usted ha mencionado son las más frecuentes y las más conocidas. Es bien sabido que las enfermedades reumáticas son más de 200 aproximadamente, pero las que usted nos ha comentado son las más frecuentes en nuestro medio: la artritis reumatoidea, el lupus eritematoso sistémico, la artrosis, la gota. Son probablemente las frecuentes con las que nosotros nos enfrentamos día a día. Y algo que nosotros queremos transmitir como sociedad de reumatología, fundamentalmente es con tanta información con la que hemos sido inundados, que hemos estado leyendo en muchos artículos, escuchando mucho sobre las enfermedades reumáticas y el COVID. Entonces, agrego nuevamente para transmitir estas recomendaciones y lo primero que nosotros quisiéramos comentar a nuestros pacientes es que hasta el momento, y como la información es muy cambiante, no se ha mencionado que las enfermedades reumáticas sean un factor de riesgo aún para la infección con el coronavirus. Sabemos que la edad, la mayor edad, otras comorbilidades como la diabetes mellitus, las enfermedades cardiovasculares, las enfermedades pulmonares, cáncer, sí son directamente relacionados con un peor pronóstico para estos pacientes. Sin embargo, en nuestros pacientes con enfermedades reumáticas no se ha demostrado eso. Y esto es importante también mencionarlo porque se cree que las enfermedades reumáticas afectan fundamentalmente a personas de la tercera edad, y en muchos de los casos no acontece eso, siendo que estas enfermedades se presentan más en personas en edad productiva, desde los 30 hasta los 50 años. Efectivamente, nosotros vemos personas mayores que ya han cursado o acarreado a lo largo de su edad las consecuencias de las enfermedades. Ese es uno de los primeros puntos, para que nuestros pacientes se queden tranquilos. Momentáneamente no nos olvidemos que todo esto es dinámico y que cada día nos encontramos con nueva información y con nueva evidencia. Otra de las recomendaciones importantes es que tanto nuestros pacientes como la población en general deben continuar y manejar todas las medidas de recomendación que se han dado a nivel general. Considero que existe un ABC del cuidado o de la prevención para la coinfección con el coronavirus, y que la número 1 está dada por el aseo. El A representaría el aseo y es el lavado de manos, pero hacerlo de manera correcta, ¿no? Un lavado de manos de por lo menos 20 segundos, de alta intensidad, podemos llamarlo así, para evitar como primera medida pues la profilaxis. El B sería la boca, y es utilizar el barbijo o el cubrebocas, pero también hacerlo de manera correcta. Hasta hoy en día podemos ver a personas que la utilizan de mala manera, y no sé si es igual o peor el no utilizar o utilizar de una manera incorrecta. Entonces, esa es una de las segundas medidas.
La tercera, que sería nuestra CES, la casa, quedarnos en casa mientras podamos, si bien sabemos que probablemente se vaya a flexibilizar la cuarentena, pues intentemos no salir de la casa, no hacerlo de manera innecesaria e irresponsable además. Y la B, que sería el distanciamiento social, que hasta ahora sigue siendo una de las principales medidas de prevención para esta infección. Pero el distanciamiento social, iniciamos, yo me acuerdo, en las recomendaciones de 1 metro, 1,5 metros, pero la verdad los estudios han demostrado que por lo menos 1,8 metros deberíamos mantener de distancia para que esta medida sea efectiva. Entonces sería más fácil para nosotros que adoptemos 2 metros de distancia de manera óptima para poder tener un buen cuidado. El punto número 3 de la... Esta pandemia plantea desde ya un desafío sustancial tanto para el personal de salud como para los pacientes y particularmente en el caso de los reumáticos, ya que una infección grave es una causa reconocida de morbilidad. Existe una necesidad urgente de abordar, doctor, preguntas importantes sobre el riesgo y la prevención del COVID-19, pero así también la seguridad que rodea la administración de tratamientos para enfermedades reumáticas. Obviamente esto no pretende suplantar la toma de decisiones clínicas, pero muchos de estos pacientes toman medicación bastante fuerte precisamente para estas dolencias o para estas patologías. Efectivamente, las enfermedades reumáticas de manera independiente ya son un factor de riesgo para una infección. Y el tratamiento que nosotros utilizamos en estos pacientes es otro factor de riesgo. Sin embargo, la recomendación de expertos, por favor, para todos nuestros pacientes, es que no suspendan su tratamiento. Como usted bien lo decía, si son medicamentos inmunosupresores o que entre comillas bajan las defensas, uno piensa que va a poder contraer una infección más fácilmente. Y aprovecho también este acápite para mencionar, y yo escucho con mucha frecuencia de los pacientes que nos indican que por tener esas enfermedades reumatológicas o por el tratamiento que reciben, tienen las defensas bajas. Y tener una enfermedad reumática y tener un tratamiento inmunosupresor no necesariamente significa que nuestro paciente vaya a adquirir esta u otras infecciones. Entonces hay que manejarlo con mucho tino esta información, porque son los pacientes los que se asustan y algunos van a querer abandonar el tratamiento. Entonces, las recomendaciones actualmente en el mundo de las grandes escuelas es que no suspendan el tratamiento. Y con relación a eso también hay puntos, si usted me permite brevemente relatar algunos puntos de algunos medicamentos que nosotros utilizamos. Uno de esos son los antiinflamatorios no esteroideos, que de manera prematura circuló que el uso de los mismos podría darnos un desenlace fatal o peor en aquellos pacientes que estaban con infecciones por coronavirus. Sin embargo, hasta el momento no se ha demostrado esta información, por lo que se recomienda que si un paciente está recibiendo un antiinflamatorio no esteroideo, lo pueda seguir realizando de manera normal. Efectivamente, tenemos que analizar las otras comorbilidades que tiene. Entonces, esto hace relación si tienen problemas gástricos, problemas cardiovasculares o enfermedad renal. Entonces, en ese caso, sí nosotros tendríamos que analizar el uso de los mismos, pero no de manera directa para el coronavirus. En cuanto al tratamiento, se habló demasiado sobre los antimaláricos, llámese cloroquina o hidroxicloroquina. Estos medicamentos que inicialmente se habían brindado como una opción terapéutica para el tratamiento del coronavirus, sin embargo, tampoco en estudios recientes de seguimiento, pues no se ha demostrado ese beneficio que esperábamos que podía tener. Es cierto que algunos hospitales y algunas instancias de nivel nacional han autorizado el uso de este medicamento. Sin embargo, aún la evidencia con la que contamos no nos permite justificar el uso. Y esto es importante porque la hidroxicloroquina y la cloroquina son medicamentos fundamentales para el tratamiento del lupus eritematoso sistémico y de la artritis reumatoidea. Y esto
conllevaba que se tenga un uso indiscriminado de este medicamento, y en muchos países es más, ya el acceso a estos pues ha disminuido y ha perjudicado a algunos pacientes que efectivamente lo necesitaban. Probablemente con el tiempo que están estudios en curso nos puedan decir que sí, efectivamente la hidroxicloroquina nos puede ayudar, pero al momento no es recomendado como un tratamiento ni profiláctico, que muchas personas, créanme, lo han estado haciendo. Y además que se ha demostrado que nuestros pacientes que tomaban los antimaláricos, bueno, en otros cortes de otros países, no ha servido como una profilaxis para el coronavirus, porque efectivamente también han desarrollado esta patología. Los glucocorticoides tampoco deben suspenderse abruptamente independientemente de la exposición o el estado de infección. En el caso de que esté indicado, por ejemplo, los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina o los bloqueadores de los receptores de angiotensina, ¿deben continuarse en las dosis completas o iniciarse? Esto le pregunto antes de ingresar ya a algunos tratamientos continuos que tienen los pacientes, que muchos de ellos, por ejemplo, están con el metotrexato. Efectivamente, los inhibidores de la enzima convertidora de la angiotensina sí están indicados. Efectivamente, también a un inicio se propuso que estos podían tener un papel además favorecedor para los pacientes que tienen el coronavirus, porque aumentaba la expresión del mismo. Sin embargo, todavía también esto es muy prematuro, pero las recomendaciones es que estos pacientes que siguen o que reciben esta medicación deben seguir tomando. Es más, en algunos casos inclusive que pacientes que estaban hospitalizados y recibían estos medicamentos han mostrado una mejor supervivencia al tomar estos medicamentos que aquellos que no recibían. Pero como le comento, estos son resultados muy prematuros. Estamos a una enfermedad nueva, constante, en la que cada día aprendemos un poco más, en la que cada día se conocen más cosas, hay más avances, pero la recomendación para los pacientes que están tomando este tipo o esta familia de medicamentos, pues deben continuar con el mismo. Doctor, ¿qué pasa con los pacientes con antecedentes de enfermedad reumática vital que amenaza los órganos? Los inmunosupresores no deben reducirse en dosis, en nada. Efectivamente, me tocaba el tema de los glucocorticoides, que también han mostrado resultados mixtos. Se planteaba en algunas cortes que el uso de corticoides podría ayudar en algunas fases de la enfermedad por el coronavirus, por la respuesta inflamatoria, que se presenta sobre todo en una fase tardía de la enfermedad. Sin embargo, también los corticoides tienen efectos nocivos y en algunos casos que pueden hacer más daño, porque son inmunosupresores, esto dependiendo de la dosis. Entonces, es un poco prematuro hablar sobre la respuesta. La OMS había prohibido el uso de los corticoides para el tratamiento del coronavirus. Sin embargo, para nuestros pacientes con enfermedades reumáticas, para que no tengan y no se asusten, porque muchos de ellos utilizan, porque es un pilar fundamental para el tratamiento de las enfermedades reumáticas, es que deben mantener con la dosis. Siempre nosotros intentamos manejar la menor dosis posible, o si podemos en algunos casos suspender, que es cierto que a veces es un poco complicado por el cuadro del paciente, pero sí deben mantener el tratamiento. Como usted lo decía, no lo deben suspender y menos de forma abrupta, porque eso tiene repercusiones para el paciente. Y de acuerdo y respeto. Voy a atender algunas consultas de la Sociedad de Enfermos con Lupus. En pacientes con lupus eritematoso sistémico, por favor, ahí quisiera algunos puntos que usted nos pueda aclarar. En la enfermedad recién diagnosticada o en mujeres embarazadas con el lupus eritematoso sistémico. ¿Qué pasa con las dosis que están tomando? ¿Esto también se debe mantener? Sí, efectivamente. La hidroxicloroquina o la cloroquina son probablemente los medicamentos base del lupus eritematoso sistémico. Y no se los debe suspender ni durante la coinfección con coronavirus, si esto pasase, y también durante el embarazo, que muchas veces muchos piensan que es un medicamento que tiene contraindicación durante la gestación. Sin embargo, sucede todo lo contrario, porque se ha demostrado que el uso de la hidroxicloroquina en los pacientes con lupus eritematoso sistémico
se benefician porque evitan menos brotes de actividad, tiene protección del riñón, evita que los rayos ultravioletas, que son un factor negativo para el lupus, pues nos pueda proteger de este, y además que tiene una protección para el bebé, por lo que el paciente que tiene lupus eritematoso sistémico no debe suspender su tratamiento con antimaláricos, y tampoco si está cursando con una gestación. Está totalmente indicado que los pacientes continúen con la medicación. ¿Cómo van a manejarse? También a través de una relación virtual, Skype, con los médicos. ¿Qué va a pasar? Porque definitivamente ellos sí tienen que seguir con un control. Enfermedad crónica que requieren controles regulares. Sin embargo, ante esta situación que estamos viviendo, las recomendaciones es evitar, uno, la sobredemanda a los centros hospitalarios, evitar el contacto que decíamos inicialmente. Entonces este tiempo se ha ido adoptando varias modalidades, telemedicina por una parte, por vía telefónica, pero es importante que se mantenga el contacto con nuestros pacientes, que se lo pueda hacer por alguna de estas dos formas, y si realmente el caso, pues si es necesario, nos tendríamos que ver en la necesidad efectivamente de hacer las atenciones regulares. Sería ideal que los centros hospitalarios cuenten con todas las medidas básicas para que estos pacientes que tienen un riesgo un poco mayor de poder contraer una infección, pues sean aislados o tengamos un ambiente especial para este tipo de pacientes, que eso sería lo ideal, pero que en la realidad muchas veces es muy difícil. Doctor, en la actualidad existe una evidencia muy limitada sobre la predisposición y agresividad del virus SARS-CoV-19 en los pacientes con enfermedades reumáticas o que reciben tratamientos inmunomoduladores, como usted lo ha manifestado desde el principio. Del mismo modo, tampoco existe ningún tratamiento específico para el coronavirus, ni mucho menos un tratamiento que pueda administrarse como medida de profilaxis, aunque haya ensayos clínicos en desarrollo. Sí, hasta el momento no hay un tratamiento ni profiláctico ni efectivo contra el coronavirus. Existen una docena de medicamentos que están justamente en fases de estudio, de investigación, algunos que ya han mostrado algunos resultados alentadores, pero no se olviden que estamos en un tiempo corto de la enfermedad, son 4 o 5 meses aproximadamente, donde en tiempos récord se están haciendo estudios, lo que en otras patologías pues demora muchos años. Entonces esto sí estaba pasando con la hidroxicloroquina, como le comentaba, cuando salió a luz el primer reporte de que sería un medicamento que podría ayudar, pues muchas personas, y me animo a decir que muchos médicos, han empezado a tomar de manera profiláctica los antimaláricos, pero que no hay una evidencia clara de estos medicamentos, ni como profilaxis, ni menos como tratamiento para una enfermedad por el coronavirus ya establecida. Doctor, usted al principio ha dicho, no se ha descrito que los pacientes con enfermedades reumáticas que reciban tratamientos biológicos o con fármacos inmunosupresores sea un grupo de riesgo para desarrollar formas más graves de la enfermedad causada por el SARS-CoV-2 primero. Aunque en este estado de incertidumbre, doctor, permítame, se estima razonable considerar a estos pacientes como de riesgo y en todo caso actuar consecuentemente en caso de que se contagien. Sí, efectivamente son pacientes que con cualquier infección son un factor de riesgo independiente de tener una enfermedad reumática y el tratamiento. Pues tenemos que nosotros tratarlos de la mejor manera, efectivamente evitar que estos tengan el contacto directo en centros hospitalarios, en la calle, etcétera, y tenemos que educarlos en esa forma. Con relación al tratamiento inmunosupresor, los pacientes que no tienen la coinfección pueden continuar con su tratamiento. Sin embargo,
las recomendaciones de que si un paciente con una enfermedad reumática tiene de manera concomitante la infección por coronavirus, la recomendación es que sí se suspenda el tratamiento de inmunosupresores, excepto los antimaláricos, llámese cloroquina o hidroxicloroquina. Quedan muchas preguntas que seguramente con el transcurrir del tiempo vamos a poder dilucidar: si se suspende, cuándo se reinician estos tratamientos, o si aparece un tratamiento para el coronavirus, vamos a poder asociarlos. Entonces, el manejo de un paciente reumático va a darnos luces. Yo creo que el tiempo en el mundo son 1000 y pico pacientes que se han reportado con enfermedades reumáticas. Entonces, en este grupo de pacientes a nivel mundial, pues está realizando los estudios que como es una enfermedad dinámica y nueva, pues nos va a dar seguramente nuevas luces, nuevas recomendaciones para un futuro próximo. Bueno, doctor, nuevamente me gustaría recalcar lo siguiente: los pacientes reumáticos, reciban o no un tratamiento biológico o inmunosupresor, deben seguir rigurosamente las medidas de aislamiento. Eso sí está claro, porque es la forma en cómo deben protegerse, deben cuidarse. Yo me animo a decir que la mejor medida preventiva y si quieren terapéutica para el coronavirus es el ABC que mencionaba: la higiene, el lavado de manos, fundamental de manera correcta el uso de los tapabocas o barbijos, el distanciamiento social de 2 metros idealmente, y evitar salidas innecesarias, ¿no? El lema que recorre el mundo de quedarse en casa es probablemente el más importante, uno de los más importantes, junto a esas esas primeras premisas. Inclusive tiene más evidencia que el uso de profilaxis de hidroxicloroquina, etcétera. Entonces, muchos pacientes también han escuchado que las enfermedades reumáticas no están relacionadas con el coronavirus, o con lo que escuchábamos, los jóvenes no tienen menos propensión de desarrollar la enfermedad, y han sido probablemente más irresponsables, llamémoslo así, porque al pensar que estaban inmunes a esta patología, pues no han seguido las recomendaciones. Entonces, todos debemos seguir, y particularmente nuestros pacientes con enfermedades reumáticas. Recomendación, por favor, a los pacientes con lupus. En este momento, usted no tiene idea de cuánta gente me está escribiendo, especialmente con estas afecciones como lupus, donde las defensas bajan y ellos están a la expensas de que se sientan con la incertidumbre, qué hacer. Me gustaría, por favor, una información científica, académica, como la que usted nos ha dado, porque en estos momentos lo que más necesitamos es tener información seria sobre estos casos que tienen que ver con la salud de la población. Sí, es muy cierto. Como le comentaba anteriormente, hemos sido inundados de información, y lo que yo le recomendaría a los pacientes con lupus, a los pacientes con enfermedades reumáticas, es primero que mantengan la tranquilidad, no se desesperen, que no suspendan el tratamiento, por favor no lo suspendan, estén en contacto con sus médicos reumatólogos. Siempre va a haber situaciones particulares. Si hay pacientes que están muy bien controlados, o hay pacientes que tienen brotes de la enfermedad, entonces se va a ir manejando también de acuerdo a cada caso en particular. Pero los pacientes con lupus eritematoso sistémico al momento tienen que tener las mismas medidas de bioseguridad que tiene toda la población en general, probablemente un poco más. No teman de los medicamentos que están tomando, no suspendan los mismos, y si efectivamente van a existir dudas, yo me imagino y estoy seguro que todos mis colegas pues siempre están predispuestos para poder colaborar en este tema, y es por eso que te agradezco nuevamente que nos des este espacio, porque queríamos justamente transmitir un poco. Al estar alejados de nuestros pacientes, probablemente no han estado en contacto directo con nosotros, y al estar abrumados por información, no tenían la más correcta, que es lo que usted dice. Pues existe mucha información buena y mala, y eso genera muchas dudas entre los pacientes, desde la incredulidad de la misma de que pueda existir, o la paranoia. Entonces hay que respetar esta patología y que tenemos que estar preparados.
Durán es docente de la Facultad de Medicina de la universidad más importante del país, la UNSA, es presidente de la Sociedad Paceña de Reumatología, especialista en reumatología, y nos ha estado acompañando en esta media hora desde donde nuestra institución, con toda la credibilidad que tiene como universidad, le está brindando esta información a la población. Gracias, doctor Gabriel Durán. Muchas gracias a usted, muy gentil, gracias al programa y nuevamente al canal y obviamente a toda nuestra querida universidad. Esperemos que esta situación pueda sobrellevarse de la mejor manera y nuevamente muchas gracias a nombre de la Sociedad Paceña de Reumatología. Gracias, doctor. Gracias a ustedes por acompañarnos en este espacio desde la Universidad Mayor de San Andrés. Televisión Universitaria es parte de la Universidad Mayor de San Andrés y tenemos este espacio ya con ejes temáticos sobre monitoreo y evaluación del COVID-19. Muchas gracias, vámonos a la pausa y enseguida regresamos con más información aquí en Televisión Universitaria.